Paternidad e identidad de hijo. Hemos estado edificando sobre lo que el Señor, el Espíritu Santo nos ha hablado para aquí, para el pueblo del Señor, relacionado con nuestro ministerio aquí en Iquique, en otras ciudades, incluso en otras naciones. El Señor habla y nosotros somos portadores de la voz de Dios. Por esa razón es tan importante la comunión íntima con Él. Es ahí cuando adoramos el Señor nos habla. Cuando oramos el Señor nos habla. Y esa es la palabra profética de la hora. Amén. Entonces todo este tiempo, ¿verdad? Nosotros con mi esposo recibimos esa palabra para poder edificar a Cristo en su vida. Amén. Nosotros lo que hacemos es sobreedificar lo que ya Cristo ya tiene dentro de usted. Amén, que es Él mismo, su ser, su persona, su salvación, su espíritu. Amén. Y nosotros lo que hacemos es sobreedificar sobre la roca. Entonces vamos a ver algo muy importante. La paternidad y la identidad es vital para que usted use toda su armadura y sea más que vencedor. Toda la palabra de revelación lo que hace es hacernos en el espíritu personas más fuertes. Y vamos a entender, mire, toda la raza humana, no importando la cultura, la raza, lo que haya pasado, lo que haya vivido, no interesa. Pero lo que sucede es que toda persona tiene una necesidad de tener un padre. Tiene la necesidad de recibir el afecto. Tiene la necesidad de ser afirmado en su identidad. Tiene la necesidad de ser empoderado también para cuando vaya creciendo, ¿verdad? Sea un adulto con emociones sanas y con un espíritu saludable y fuerte. Amén. Entonces hay una crisis mundial, generacional, de la falta de identidad y de la falta de paternidad. Son ambas cosas. La falta de padre produce falta de identidad de hijo. Y está todo el planeta, ¿verdad?, dañado en su alma con relación a la identidad y a la paternidad. Por eso que se busca aquí, se busca allá. Nada te hace feliz. Tienes vacío el corazón. Hay raíces de amargura. Hay pleitos. De hecho, la violencia es producto de la falta de paternidad. Lamentablemente las cárceles están llenas de personas que odian a sus padres porque no los conocieron o porque los abusaron. Y la mamá podría haber sido muy cruel, muy violenta, pero la perdonan igual. Pero al padre no lo perdonan. ¿Por qué? Porque el diablo se propuso destruir el diseño de Dios de la familia, de la paternidad. El Señor Jesucristo nos llevó, ¿verdad?, a tener un entendimiento y a orar: venga tu reino aquí en la tierra como en el cielo. Y en el cielo hay una familia, hay un padre, hay un solo padre y multitud de hijos. Ese es el modelo para establecer aquí en la tierra la familia. Es la causa de la creación del hombre y de la mujer. Es la causa por la cual Cristo vino a la tierra a salvarnos y a hacernos familia. Entonces hay una crisis emocional, hay muchas enfermedades de salud mental, enfermedades físicas, enfermedades, hay muchas ideologías, filosofías, porque todo el mundo quiere saciar su corazón vacío por la falta y la ausencia de la paternidad. Y el diablo sabe eso, y por eso que ha dañado generaciones y generaciones. Por esa causa hay tanta depresión y tantos problemas, porque hay una herida en el alma, hay una herida espiritual que el diablo se propuso hacer contra la humanidad, que era la creación de Dios, los hijos de Dios. Los hijos huérfanos o los hijos pródigos, ¿verdad?, se convirtieron en pródigos por lo mismo, porque no tenían identidad ni revelación de la paternidad. Entonces dígale: Espíritu Santo, hoy me vas a hablar. Me estás hablando. Entonces estamos en una guerra espiritual entre la verdad del reino y el engaño del diablo. Entre las verdades del reino y las heridas que vivimos en nuestra vieja naturaleza. Entonces el diablo se toma de las heridas de las emociones para traer una distancia entre tú y tu Padre Celestial, entre la humanidad y Dios. Estamos recibiendo aquí, hermanos. Entonces el diablo es el padre de la mentira y quiere tener muchos hijos huérfanos. Pero tú estás aquí porque eres un hijo de Dios, ya no eres huérfano. Ya no eres huérfano, la verdad de Cristo te hizo hijo. Producto de todo esto han nacido dos cosas que el diablo usa mucho:
el feminismo y el machismo. Eso es producto de la falta de paternidad. El feminismo y el machismo es un resultado de la carencia de la paternidad. Y vienen los dos extremos y el hombre y la mujer se dañan a sí mismos y por esa razón dañan a los hijos y los hijos de los hijos y hay una nación y un mundo entero dañado. ¿Cuántos están entendiendo? Vamos a ver qué es un padre. Vamos a entender la paternidad de Dios. Usted podría haber tenido un buen padre, un mal padre, una ausencia de padre. No sabemos cuál es la realidad de su niñez. Pero hay algo que sí sé, es que sea como sea, esa no es el diseño de Dios. Haya vivido lo que haya vivido en su niñez, haya tenido momentos lindos, momentos malos, momentos terribles, eso no es el diseño de Dios de la paternidad. No es que yo tuve un buen padre, ese tampoco es el diseño. ¿Estamos aquí? Hoy vamos a tener revelación de qué es. Voy a hacer un resumen porque esto es muy profundo. Esto como para hacer una serie de 4 domingos. Voy a tratar de resumirlo el día de hoy. Amén. ¿Cuántos están expectantes? Padre, entonces en el idioma arameo significa Abba. Y Abba se traduce como papito. Diga Abba, papito. Jesús cuando le hablaba a su padre le decía Abba, le decía papito. Cuando oraba, cuando adoraba, le decía papito, papito, diga papito. Dando la idea de un hijo que clama papito, papito en las piernas de su papá. Es como un niño, ¿verdad? Clamando que lo tome en brazos su padre y le pone en las piernas. ¿A cuánto le gusta esa figura? ¿Cierto? Qué lindo. Ahora es muy importante que hombre y mujer tengan la revelación de la paternidad, porque aquí no vamos a criar hijos como la mamá que yo tuve. No, vamos a criar hijos, los madres y los padres como el corazón del padre. Entonces, la cultura es, ay no, la mamá es la que le aguanta todo el pobre niño y el padre es el abusivo. Ambas cosas están mal, diga, ambas cosas están mal. En Cristo Jesús, usted como mujer y como hombre, vamos a fluir en la paternidad de Dios. La forma de pensar, de criar y de relacionarnos va a ser en relación a la paternidad de Dios. ¿Cuántos se están entendiendo? El otro vocablo corresponde al griego pater, donde proviene la palabra en español patria. Diga patria, que significa padre. Y denota respeto a la autoridad. Por un lado, te da sentido de pertenencia. O sea, yo pertenezco a una patria, pertenezco a mi padre. Y usted tiene una nueva patria, una nueva ciudadanía. Ese es en el reino de Dios. Así que ya deje de cansarse, de quejarse. Ay, que mi patria, ay, que mi patria. No, usted tiene la patria de Cristo. Tiene la patria del reino, amén. Entonces esa es su verdadera patria, es su patria eterna. Diga mi patria eterna, ciudadanía eterna. Por lo tanto denota un sentido de pertenencia y patria significa padre y denota respeto a la autoridad. Por un lado tenemos dos aspectos muy importantes que en la confianza de un bebé que es alzado y puesto en los brazos del padre. Eso significa identidad y confianza. Diga identidad y confianza. ¿Verdad que un bebé no dice, padre, permíteme sentarme en tus brazos? Un niño le dice, usted permíteme, mamá, papá, sentarme en tus brazos. O llega, abra su brazo y sale corriendo y lo abraza. Eso es sentido de confianza e identidad. ¿Me va entendiendo? Eso mismo, yo le voy a ir haciendo un paralelismo entre lo natural y lo espiritual, porque ambas cosas se tienen que fusionar. Por lo tanto, nosotros como hijos, tanto como hijos naturales, cuando somos pequeños o en la relación con nuestro Dios, debe ser una relación de confianza, de hijo a papito. ¿Cuántos están entendiendo? Pero al mismo tiempo es una relación de respeto, es una relación de reverencia, es una relación entendiendo que yo soy hijo y que Dios es padre. Que Él es el Señor, que Él es el soberano, el creador, el que tiene toda la razón. Diga, mi padre tiene toda la razón. El problema es que las heridas del alma, de la vieja naturaleza, produce rebeldía. Y el hijo quiere decirle al padre lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Entonces el hijo quiere tomar la posición del padre y no sabe ser hijo.
Entonces no sabe cómo ser hijo y también quiere mandar al padre y a la madre y decirle cómo tiene que ser. ¿Sí? ¿A cuánto le ha pasado? ¿Cierto? ¿A cuánto nos sucedió a nosotros? Ya sea cuando éramos hijos o cuando ahora somos padres. ¿Está aquí? Voy a tomar agua porque esto es bien largo. Próxima semana yo creo que vamos a dar testimonio, así que prepárese con los testimonios de lo que el Señor ha hecho en sus vidas, milagros, sanidades, prodigios, amén. Vamos a tener un tiempo de testimonio, así que va a preparar su testimonio. Por lo tanto, patria significa padre, y en relación a estos dos términos se debe considerar también que Dios es progenitor. Él es progenitor, es decir, es la fuente de la vida. Dios es padre y es el dador de la vida, el fuente, el que pone el ADN para que haya hijos y generaciones, ¿sí o no? Entonces el padre, ¿verdad? En lo natural, el hombre tiene un esperma, la mujer un óvulo, ¿verdad? Pero la iniciativa lo tomó el esperma, ¿sí o no? Entonces lo mismo, espiritualmente hablando, Dios es fuente y Él tomó la iniciativa de hacer muchos hijos, de extender su familia, de extender sus hijos. ¿Cuántos están recibiendo? Por lo tanto, Dios es progenitor, Él es la fuente de la vida. Él tiene ese ADN. Tú tienes un ADN de tu padre. Tú tienes el ADN de Cristo, tienes el ADN de la paternidad. Nosotros en esta relación de la deidad nos relacionamos con el Espíritu Santo, nos relacionamos con el Hijo, pero también con el Padre. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces, los genes, la genética son traspasados, diga, de generación en generación. No tomó desayuno, pero está comiendo el pan de la palabra. Diga, de generación en generación. Y de generación en generación se transmite la genética, el ADN, ¿sí o no? Se transmite la genética, por lo tanto usted tiene la genética de su padre, de su Abba. Usted tiene la genética allí en su espíritu. Así como en lo natural tenemos los genes de nuestros antepasados, usted tiene el gen de su Padre Celestial. Y entonces, nuestro Dios, nuestro Padre, fuente de vida, número 1, está notando. Número 2, el concepto de intimidad y de confianza y comunión, y el concepto de reverencia y respeto. Esas tres cosas son las principales en la relación de un hijo con Dios como padre. Entonces, ¿quién es Dios como padre? Dios, Padre, es el ser que tiene vida en sí mismo. Él tiene vida en sí mismo. Él es Yahweh, nadie lo hizo. Él tiene vida en sí mismo. Amén. No necesita a nadie para sostenerse. Él lo sostiene todo. Entonces vemos también, vamos a ver más adelante toda la profecía de Malaquías en relación a la paternidad. ¿Amén? ¿Cuántos están expectantes? Vamos a ver, dice: Jesús vino a establecer el reino de Dios y a deshacer las obras de Satanás. ¿Cuántos creen eso? Jesús vino a deshacer las obras de Satanás en la tierra. Jesús vino a deshacer tu enemistad con Dios, porque ahora ya no tienes un pecado que te separa de tu Padre. Eres redimido, por lo tanto, Él te reconcilió con tu Padre. Antiguamente, cuando no teníamos la fe en Cristo, estábamos enemistados con nuestro Padre. ¿Cuál era la enemistad? El pecado. Mas ahora tienes redención y ya eres amigo de Dios. Eres hijo de tu Padre, amén. Jesucristo te compró, te recuperó y te puso en posición de hijo. Jesucristo, el Hijo de Dios, te puso en posición de hijo. ¿Cuántos dicen amén? De hijo de Dios. Él nos compartió de su identidad y te dijo: mira, tú tienes la misma identidad que yo. Necesitas fe para creer. Diga amén si está creyendo. Jesús vino a establecer entonces el reino de Dios y a deshacer una de las cosas que vino a deshacer, no solamente el pecado que nos separaba de Abba, sino que vino a deshacer la orfandad. Diga: Cristo mi Salvador me vino a deshacer la orfandad, la mentalidad de huérfano, la mentalidad de esclavo, las heridas del pasado vino a borrarlas. El diablo toma ventaja con los huérfanos. Mire, Jesucristo vino a regresarnos la identidad que nos había robado el diablo por el pecado. Mire, el pueblo de Israel, ¿verdad? Todos lo criticamos, decíamos: oye, esta gente que era malagradecida, era ingrata, era desleal, se quejaba con Dios. ¿Cuántos se recuerdan que el pueblo de Israel fue así?
Mire, ellos ya eran hijos, pero tenían mentalidad de esclavos. Ellos no aceptaron su identidad, no la reconocieron su identidad. Por lo tanto, seguían pensando como esclavos, pero ya eran hijos. Bueno, lo que hace la revelación es ahora cambiar tu mentalidad a la del hijo. A una mentalidad de hijo, una mentalidad que no se queja, una mentalidad que no se victimiza, una mentalidad que no vive en su pasado, sino en su presente eterno. Una mentalidad agradecida, leal con Jesucristo, con su Abba. Entonces las raíces de amargura de un huérfano producen cosas muy malas. Produce temor, mucho temor a todo. Hermano, temor a todo produce la orfandad. Es una persona insegura. Hay dos extremos en una persona con mentalidad de huérfano. Una persona muy insegura, que se frustra por todo, que se queja por todo, que le tiene miedo a todo, que es conformista, que no supera nada. Es decir, que se queda en un punto y no avanza a ningún lugar. Es una persona tímida, una persona que dice, no, es que no puedo, es que no tengo. Y entonces se queda la mentalidad de esclavo. ¿Cuántos están entendiendo? Hay otro extremo en las personalidades de nosotros los hijos del Señor, en lo natural, que es todo lo contrario. Es una persona, ¿verdad? Una persona que dice, que produce la independencia de la orfandad. Le generó mucho ego. Algunos no tienen nada y otros lo tienen todo. Mucho ego, o sea, toda su vida está basada en el yo. Es decir, voy a esforzarme, yo no voy a ser como mi padre, no voy a ser como mi madre, yo voy a lograr todo esto en la vida. Entonces trabajólico y comienza a tener muchos éxitos, muchos títulos, comienza a llenarse de ocupaciones, el vacío de la orfandad. Pero pastor, entonces no podemos tener éxito si somos cristianos. Por supuesto que sí. Pero lo que hace el Señor es entrarte a un proceso de sanidad y liberación. Lo que produce es que ese éxito va a ser producto de Cristo y no de ti. Va a ser producto de su potencial y no de tus heridas del pasado. Va a ser producto de la fe y no de algo que te produjo rechazo, orfandad, soledad, tristeza, depresión, abandono. ¿Cuántos se están entendiendo? Entonces hay personas que están en los dos extremos. Lo que el Señor quiere es que tengamos un balance, y el balance lo da la vida de Cristo en nosotros. El balance lo que hace en nuestra relación con Dios es sanarnos las heridas del pasado para tener reacciones maduras. ¿Cuántos se están entendiendo? Jesús vino a establecer entonces el reino de su Padre aquí en la tierra. Y Jesucristo, 100% hombre, vivió 100% con mentalidad de hijo. Vivió 100% dependiendo del Padre y del Espíritu Santo. Él no dependió de sí mismo. Él no necesitaba aplausos. Él no se puso a llorar como huérfano. Él tenía identidad de hijo. Diga, pues está muy silencioso. Está recibiendo, ¿cierto? Ok. Entonces, Jesucristo venció la muerte, venció el infierno, venció la orfandad, venció el engaño del diablo de creerte poca cosa o creerte la última Coca-Cola del desierto. Jesucristo venció aquellas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo lo venció, por lo tanto tu identidad ahora se va a restaurar. Tu identidad de hijo se va a restaurar, va a venir orden. Jesucristo conquistó lo inconquistable, producto de su identidad y de su paternidad, y vino a deshacer las obras de Satanás. Satanás tiene esa arma. El arma de la orfandad es del diablo. ¿Sabe por qué el diablo le gusta que sigamos con la mentalidad de esclavo? Porque el diablo, los huérfanos no pueden hacerle nada. Los hijos de Dios dice que lo persiguen y el diablo huye. Los que tienen identidad de hijo usan toda la armadura de Dios. Los que tienen identidad de hijo le dicen fuera al temor, le dicen fuera a la altivez, fuera a las raíces de amargura. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el diablo a eso le teme, a los hijos de Dios. Por esa razón Satanás lo que hizo vino a tentar a Jesucristo con su identidad. Porque si le hacía dudar de su identidad, Jesucristo no lo iba a vencer. Jesucristo venció a Satanás con su identidad.
Jesucristo venció al diablo con la identidad de hijo. ¿Qué crees tú que va a venir a hacer el diablo contigo? Hacerte dudar, hacerte amargar, decir, tú no eres hijo de Dios, mira lo que eres. Y tú tienes que responder, yo soy hijo de Dios. Tú no eres hijo de esta casa, ya vamos a ir a la paternidad espiritual. No, yo soy hijo de esta casa. Hay tres verdades que Jesucristo vino a establecer en nosotros: que somos amados, somos hijos de Dios, amados y aceptados y empoderados. Amados, aceptados y empoderados. Esas cuatro verdades vino a establecer Jesús. Porque la orfandad no te permite tener la convicción que eres amado, que eres aceptado y que tienes propósito. Una persona huérfana, una persona o que está centrado solamente en sí mismo, o es una persona que dice no puedo hacer nada y no soy nadie. Esos son los dos extremos de una mentalidad de huérfano. Pero hoy día dígale, Satanás, te vas de mi mentalidad. La venida del Espíritu Santo nos dejó Jesucristo. Él nos dejó como hijo, como salvador, la llenura del Espíritu Santo. Él dijo, miren, a mí por alguna razón, porque todavía no venía el poder, el bautismo completo del Espíritu Santo, a algunos de sus discípulos todavía les faltaba revelación. Pero el Espíritu Santo es el que te empodera, el que te arranca los velos y te hace dar convicción de que eres hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo te tiene que siempre hablarle al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, enséñame. Espíritu de Dios, revélame. Espíritu de Dios, rompe las fortalezas en mi mente. Espíritu Santo, sáname, consuélame. Y Él te va a llevar también a tener una relación con el Hijo y una relación con el Padre. Vamos a ver aquí en Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuese, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo diga, y verdad. Es que nos da la convicción para aceptar las verdades. Hermano, cada vez que usted piensa de manera diferente a Cristo, usted no está aceptando las verdades, usted está pensando como esclavo. La revelación del Padre. Jesucristo nos constituyó como hijos y nos vino a dar a conocer a su Padre. ¿Se recuerdan que la gente le decía, pero bueno, ¿y dónde está tu Padre? Él era el Hijo, pero le dijo, mira, yo estoy modelando también el corazón de mi Padre. Mírenme a mí. De alguna manera Dios con nosotros, Emmanuel aquí en la tierra. Amén. Entonces debemos tener ese entendimiento de que somos hijos y que el Hijo de Dios vino a impartirnos de esa identidad de Él. Es la identidad del Hijo que tenemos aquí adentro en tu espíritu. Es la identidad de hijo. Diga, yo soy hijo de Dios. Entonces Jesús vino a establecerlo a través de Él mismo. Y Él nos posicionó en el espíritu como hijos y como coherederos juntamente con Él. Romanos capítulo 8 versículo 16. Y me prepara Gálatas capítulo 3 versículo 26. Vamos a leer todos juntos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Diga conmigo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y tu espíritu es el que recibe la convicción por la fe y es el que comienza a trabajar y a renovar tu mente. Pero es una convicción del espíritu. Es decir, sé que soy hijo de Dios. Ese es el Espíritu Santo que te da esa convicción. Vamos a leer Gálatas. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en ¿quién? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en ¿quién? Entonces Cristo Jesús es el que te empoderó con su propia identidad. El que te la impartió, te dice, tú eres hijo igual que yo. Estás sentado en los lugares celestiales al lado mío. Tienes un Padre, el mismo Padre que yo tengo, lo tienes tú también. Si es para Dios, denle ese aplauso más fuerte al Señor. Hermano, con esa revelación y con esa relación se van a sanar todos tus traumas. Todos los abusos, las cosas que tú recibiste de niño. Porque lo natural, un adulto, su forma de ser y de vivir es conforme a la niñez. Pero ahora tú tienes una nueva naturaleza. Tienes una nueva naturaleza de hijo. Tienes la naturaleza de Cristo. Tienes la naturaleza de hijo.
Entonces, ¿cuál es la revelación que debemos tener acerca del Padre? Diga, Él es mi Padre y me ama. Tenemos un Padre y me ama. Somos sus hijos y somos aceptos. No, pero es que lo que hace la mente esclava o el diablo es convencerte de lo contrario. Ay, no, es que mira cómo soy, mira mi defecto, mira que hoy día le fallé al Señor. Hermano, esa es religiosidad. Tenemos abogado, amén. Vamos a leer que pater entonces también se traduce en español como patria, como le dije, y connota una familia. Es una palabra derivada de una familia, se produce como patria y familia. Entonces tú y yo estamos viviendo en la esfera de la paternidad. Hermano, todo el mundo puede estar huérfano y mal, pero tú eres un hijo feliz porque tú estás viviendo la atmósfera de la paternidad. Efesios capítulo 3, vamos a leer todos juntos. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, ya vamos a entender quién es el apóstol Pablo y por qué ejercía paternidad el apóstol Pablo. Amén. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Siga por favor. Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, siga. Que por revelación me fue. ¿Por qué fue? Diga, por revelación. Me fue declarado el misterio, como antes le he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Diga, por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, tú fuiste sacado de como un gentil y ahora eres adoptado como un hijo. Sigamos. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, yo que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Diga, ya no es un misterio escondido para mí. Diga, yo soy hijo y tengo padre. Ya no es un misterio, ya es revelación. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por medio de qué? De la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. Siga. ¿Por medio de quién? Diga, por medio de mí. Por medio de la iglesia. Tú eres iglesia, eres hijo y eres iglesia. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Sigamos. Siga avanzando, por favor. Por esta causa, diga, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él está doblando como hijo. De quien toma toda nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. De quien toma todo nombre. De quien, diga conmigo, versículo, retrocédalo por favor. Dígalo a la iglesia. De quien toma nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Diga, en los cielos y en la tierra. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermano, yo que usted estaría aplaudiendo. Dios es padre de la familia de los cielos y de la tierra. En el cielo hay hijos y aquí en la tierra hay hijos. En el cielo hay hijos y aquí en la tierra hay hijos. Tú eres parte de esa herencia. Tú tienes la riqueza de la gloria de Dios porque tienes la identidad de hijo. Tienes un Padre y tienes a Jesucristo. Hermano, yo soy gritona porque quiero que entienda. No, que los papás le dicen,
Te he dicho 1000 veces, el papá y la mamá, ¿o no? Los hijos, entiende que te entre a tu espíritu. ¿Cuánto me dicen me está entrando a mi espíritu? Me está entrando a mi espíritu. Me está entrando a mi espíritu. Me está cambiando la mentalidad de esclavo a mentalidad de hijo. Ahora estoy recibiendo la revelación de mi identidad y de mi paternidad. Dile, ya no me voy a quejar más de lo natural. Entonces, ¿cuál es la revelación que debemos tener acerca del Padre? Que Él es Padre, es nuestro Padre. Es mi Padre y nuestro Padre, porque somos familia. Por eso le decimos, bienvenido familia, Jesús es el Rey. Hermano, ándate amando a tu hermano con todos los defectos, porque en la eternidad lo vas a seguir teniendo en el cielo. Ay, pero yo le voy a pedir al Señor una mansión bien lejos de mi hermano. No, hermano, eso no funciona en el cielo. En la familia en el cielo son familias y todos son hijos valiosos el uno con el otro. Y en la tierra así tiene que funcionar la familia. El hermano que está a tu lado, atrás, al frente, los que estamos aquí adelante somos tu familia. ¿Usted cree que el padre va a decir, este me cae bien, este me cae mal? Mire, la paternidad natural como está distorsionada, los padres y los madres biológicos muchas veces eligen a un hijo, a un favorito. No, es que te comparan. ¿Por qué no eres como tu hermana que estudia? ¿Cómo no eres como tu hermano? Nunca me ha faltado el respeto. Y todas esas son marcas y te hacen una mente esclava. Porque te van generando rechazo, autorrechazo y temor al rechazo. Baja autoestima o una estima demasiado elevada que eres más grande que toda Argentina. Ese chiste es más viejo. ¿Cómo era el chiste ese? ¿De dónde se puede matar a alguien? Del ego de los argentinos. De ahí tírate. Hermano, una persona que tiene características muy altivas o muy apocadas es porque le falta sanidad interior de la paternidad. Le falta revelación de quién eres tú. Tú eres valorado, amado, eres el especial tesoro de tu padre. Papá Abba no tiene favoritos en la tierra. Papá Abba no tiene diferencia entre uno y el otro. Los ama a todos. Y te ama como amó a su Hijo Cristo, a su Hijo Jesucristo. Esa es la estatura del amor del Padre. Como ama al Hijo, Jesús te ama a ti. Convéncete, tírate hermano, convéncete hermano. Entonces somos una familia eterna. En Hebreos capítulo 12 vamos a ver algunas características de Dios Abba y cuáles deben ser nuestras características como hijos de Dios, hombres o mujeres. Amén. Entonces dice un hijo, o sea, Dios afirma, cultiva, afirma la identidad, la afirma con palabras y con hechos. Amén. Cultiva, quiere decir que quiere que sus hijos den mucho fruto. Cierto que uno naturalmente una vez he escuchado, ay papá, yo quiero que tu hijo llegue más lejos que yo, que estudie en la universidad, que yo no estudié, que tenga una casa, que yo no te di casa. Sí, a veces los padres de la tierra hacemos eso. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que Él es el único bueno? Él quiere darte todo, quiere darte toda la riqueza de su reino que ya te la dio por Cristo Jesús en la cruz. Ya tienes todas las riquezas. Lo que pasa es que hay veces que queremos más la añadidura que la riqueza. A veces queremos más la añadidura de este mundo o las cosas que necesitamos o que queremos obtener y no se queda con la riqueza que es Cristo Jesús. Entonces un padre cultiva, quiere que los hijos den frutos. Endosa, da valor, endosa, da identidad. Disciplina, corrige para madurar a sus hijos. Diga disciplina espiritual. La palabra castigo no existe en el reino. La disciplina de nosotros con los hijos no debe ser con violencia, con golpe ni con palabras descalificatorias. Es enseñar, es corregir para que esa persona madure. Todas las actitudes de verdad de un niño o de un adolescente, las que no son correctas solamente son porque son inmaduras.
porque todavía le falta entendimiento, le falta un mentor que le enseñe. Y con el ejemplo, ¿no? Cuesta enseñar con el ejemplo, ¿sí o no? Nuestros hijos, más que obedecer nuestras palabras, miran nuestro ejemplo y esos son. Nosotros modelamos a los hijos más que consejos. Mira, hijo, te voy a sentar y te voy a dar el sermón del monte, no te van ni a escuchar. Lo que va a hacer es imitar tu conducta. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto tenemos tiempo para restaurar la relación con los hijos? Sí, tenemos un tiempo presente glorioso que vamos a restaurar nuestra relación. Amén. Y también, pero para que un padre, mire, es que esto es algo, una dupla espiritual. Cuando el hijo recibe la identidad de hijo, recién va a poder ejercer una buena paternidad, ya sea mujer o hombre. Amén. Cuando uno tiene identidad de hijo, recién está calificado para mejorar tu paternidad, la humana. Amén. Entonces el Señor corrige disciplina en Hebreos 12:5 y el Señor no malcría ni tolera. Él habla la verdad. La disciplina de Dios es hablarnos la verdad, no para humillarnos, no para avergonzarnos, no para descalificarnos, es porque la verdad me hará libre y va a enderezar ese corazón, amén. Entonces una disciplina con los hijos naturales es eso, hablar la verdad del reino, no lo que yo pienso, no como me crió mi mamá y mi papá, es como el Señor, como la paternidad de Dios dice que debe ser. Entonces, hermanos, vamos a plantearnos algo. ¿Hemos recibido la revelación del Padre que nos ama y que somos sus hijos? La única manera entonces de entender los misterios del reino es a través de la revelación divina. Por eso que el apóstol Pablo habla de la revelación. Dice que ya no me es un misterio, ahora yo lo creo, lo sé y lo vivo. Y el apóstol Pablo impartía la paternidad. El apóstol Pablo impartía identidad y también impartía paternidad. Ya lo vamos a aprender. Entonces, ¿cuáles son los efectos de no conocer un padre? Ya sea el Padre celestial, la revelación, o un padre biológico, un padre natural. Orfandad, vacío del corazón, raíces de amargura, rechazo, abandono, soledad, inseguridad, desorientación, una vida inestable, una vida errante, una vida sin propósito, sin destino, una vida independiente, sin sentido de pertenencia, doble ánimo. ¿Les suena conocido algo? Eso es producto de la orfandad. Mire, hermano, cuando el Señor dice que el que tiene revelación de hijo y tiene paternidad, echa raíces y da fruto. El árbol se va a permanecer y a estabilizar. Ya no va a andar de una iglesia a otra iglesia. Dile, terminó ese tiempo. Dile, terminó ese tiempo. Cuando recibimos la revelación de hijo y la paternidad, me establezco, echo raíces y damos frutos y muchos frutos. Usted le ha pasado, hermano, quizá usted viene de otra congregación, de otra ciudad, de otro país, ¿verdad? Pero ya, dígale, se acabó la errancia. Ya no vamos a ser más errantes. Porque cuando te recibes esa revelación, te estableces y das fruto y mucho fruto. Amén. Comienzas a servir al Señor en tus dones. Comienzas a avanzar el reino con la armadura puesta. Amén. Doble ánimo, todo eso es producto de la falta de paternidad, porque alguien que tiene esas reacciones es porque aún le falta sanidad interior y le falta revelación de su identidad y de la paternidad. ¿Cuántos están entendiendo? Todo esto afecta entonces no solo espiritualmente, sino también en la vida natural y cotidiana de una familia. Uno entonces que no tiene padre sabe lo que es ser hijo. Uno que no tiene padre no va a saber cómo es un hijo. O uno que todavía tiene las raíces de amargura con su padre biológico o con la ausencia de un padre, el diablo va a querer usar esas raíces de amargura para que no tenga revelación de hijo. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo el engaño del diablo con la orfandad? Por lo tanto, tampoco va a poder ejercer un buen rol como padre o como madre, porque se va a producir una orfandad generacional. Qué fuerte eso, ¿cierto? Pero dice, esto se acabó, diga, se acabó. Habrá entonces muchas veces un distanciamiento emocional entre los
Entre los padres con los hijos, las madres con los hijos, entre los hijos con los padres. Va a haber un distanciamiento porque no se va a ejercer la confianza y la intimidad. ¿Cierto? No se va a establecer. También va a haber falta de respeto porque no va a haber respeto a la autoridad. Y esa falta de respeto a la autoridad natural, luego lo que sucede es que cuando las ovejas se convierten en el Señor, nos falta los respetos a nosotros. Porque nosotros somos la imagen de la autoridad. Nosotros somos el pastor, el apóstol, los pastores que pastoreamos, las pastoras, ejercemos autoridad. Por lo tanto, una persona con esas raíces de amargura se va a vengar y ¿a quién cree usted que le va a tocar? A nosotros. Porque nosotros vamos a pagar los platos rotos, pero como nosotros tenemos un corazón paternal, le amamos, le consolamos, le sanamos, le perdonamos 70 veces 7, ¿cierto? Porque entendemos, porque nosotros también venimos de ahí y también nosotros estamos siendo sanados también y aún mayor adquiriendo revelación de la paternidad. Amén, nosotros somos ovejas, pero también ejercemos paternidad. ¿Cuántos estamos aquí entendiendo? Entonces, hermanos, vamos avanzando. En lo espiritual, por lo tanto, cuando se lleva al vacío de la identidad tendrá y no tendrá entonces mayores frutos y va a tener carencia de frutos. Va a tener una inestabilidad espiritual, una falta de sentido de pertenencia y va a ser una persona errante. No se va a establecer. ¿Por qué? Porque está esa raíz de amargura, ese fantasma de la orfandad. ¿Cuántos están entendiendo toda esa parte? ¿Cuántos lo están recibiendo? Amén. Entonces, va a haber una persona que tiene actitudes de desconfianza, de independencia. Nadie se meta con mi vida, ¿me entiende, hermano? Entonces, dile a tu hermano, ¿eso somos nosotros o fuimos nosotros? Diga, fuimos nosotros. Sin embargo, entonces recibir esa identidad nos da ese corazón alegre y gozoso. Vamos a ver en Primera de Juan 4:18, que el temor se va a ir, el temor a ser rechazado, el temor a ser defraudado, el temor a que sean desleales conmigo, el temor que no me amen, el temor que no me valoren, eso es el temor. Entonces, una señal de una persona con mentalidad de huérfano siendo hijo de Dios, una persona temerosa, le teme a las autoridades, le teme a las relaciones, le teme a servir a Dios, le teme a fallarle a Dios, le teme, no quiere evangelizar. Una persona que tiene temores no quiere atreverse a orar por los enfermos. Una persona que tiene temor es una persona que no emprende, es una persona que le tiene miedo hasta las arañas. No le voy a hacer levantar la mano. Hermano, alguien que tiene identidad de hijo ya va a comenzar a desarrollar más seguridad y paternidad. Dice que el amor de Dios echa fuera todo el temor. Hermano, todos los temores. Todos. Por lo tanto, usted va a ir recibiendo esa revelación y esa experiencia con el amor del Padre y poco a poco usted se le van a ir yendo los temores. Hermano, mis hijos, los dos eran terribles. Permiso, hijo. Voy a contar algo público. Le tenían terror a las arañas, hermano, terror. ¿Sabe quién es la que mataba a la araña en la casa? Yo. Porque si venía Félix no le tenía miedo a las arañas, pero él nunca le achuntaba a la araña, hermano. Se le escapaba la araña. Entonces, ¿a quién llamaban para matar la araña? A mí, y la de rincón. Ahí estaba yo matando la araña así en una paz y la mataba. Y resulta que ahora, y aún siendo jóvenes, seguían con miedo a la araña. O sea, a ellos les faltaba más revelación del amor del Padre. Y cuando ahora Él es Padre, no me puede llamar a mí. Entonces, el otro día nomás le salió una araña de rincón enorme y estaba caminando al lado de su hija. ¿Y sabe lo que hizo? Llegó y la mató y ahí quedó la pobre araña. Pero ya no dijo, ¡ay, mamá, que hay una araña! No, la mató porque vino el espíritu de valentía, el espíritu de poder. La paternidad venció, la identidad de hijo venció. Y ahora él pudo desarrollar protección y seguridad para su hija. Esos son los procesos de nosotros, los hijos del Señor, hermano. Y eso en todo el ámbito de los temores.
en todo el ámbito de los temores. Recibes el amor, la presencia de Dios cargado del amor del Padre y se te van a ir los temores. Paternidad espiritual. Diga conmigo, paternidad espiritual. Mientras tengas más revelación de tu identidad de hijo de Dios y del Padre Celestial, más vas a tener revelación que tienes un Padre espiritual. Es proporcional, diga, es proporcional. El Padre espiritual modela, en este caso mi esposo, el Padre espiritual modela el corazón del Padre Celestial. Es decir, hermano, mire, con esto hay muchos engaños, hay muchos abusos, hay muchas cosas allá afuera. Pero usted tiene que tener la revelación correcta. Amén. De partida, el Padre espiritual nunca va a reemplazar a tu padre biológico. Así que se rompa esa fortaleza mental. Porque la relación de un hijo espiritual con su padre espiritual no es a nivel alma. Es decir, si alguno de ustedes ha oído que hay otros hermanos antiguos que le dicen a mi esposo papá, le dicen apóstol, otros le dicen pastor. Y no estoy diciendo esto que usted tiene que decirle papá, usted le puede decir pastor, pero tiene que tener la relación de paternidad. Y ahora mismo usted lo va a recibir, amén. Usted va a recibir esta verdad. Por lo tanto, si usted cuando no tiene la madurez suficiente, el entendimiento de la revelación de la paternidad, usted va a querer que el pastor o el apóstol sustituya a su padre biológico. Y eso es un engaño. Él no tiene la capacidad para tener ese rol de padre biológico. Usted ya creció, ya no lo tiene, quizás todavía tiene padre biológico, quizás nunca lo tuvo, pero no puede usted tener esa posición emocional de decir, ahora mi padre espiritual todos los días me va a llamar, me va a visitar, va a estar en todos los cumpleaños conmigo porque mi padre biológico nunca me hizo un cumpleaños. Hermano, esas cosas están equivocadas porque eso es a nivel emocional. Usted sáquese esa fortaleza mental, porque de eso no se trata la paternidad espiritual. La paternidad, es que la paternidad espiritual, algunos dicen por ahí, es que la verdadera paternidad espiritual tiene relaciones con sus hijos espirituales. Hermano, ¿usted cree que el apóstol Pablo, cada vez que predicaba el apóstol Pedro, se convertía en 3,000 personas, 5,000 personas, 8,000 personas? ¿Usted cree que ellos tenían tiempo de ir a la casa de todos? Que a los 20,000 los saludaban para el cumpleaños. Que a los 40,000 le daban un abrazo todos los domingos de los cultos. Hermano, no. Pero sin embargo, el apóstol Pablo y todos los apóstoles que Jesucristo constituyó para la familia de Dios en la tierra, ellos expresaban a su pueblo, a sus ovejas como discípulos o hijos espirituales. Ya va a tener esa revelación, espérese un poquito. Por lo tanto, el Padre espiritual hace lo mismo. Afirma, endosa, empodera. Afirma tu identidad de hijo de Dios. Afirma tu identidad y te dice, tienes un Padre celestial, ámalo, adóralo y sírvelo. Ese es el rol de un padre espiritual. Uno que no tiene la revelación de la paternidad, lo que hace es que yo lo hago todo y yo soy todo. El padre espiritual, así como nuestro Dios también, lo que hace, claro, se lleva la mayor responsabilidad. ¿Sí o no? Un papá, una mamá a cargo de sus hijos. Los hijos le enseñan a hacer la cama, le enseñan a cocinar. Cierto que compartimos responsabilidades. Sí, pero ¿quién tiene la mayor responsabilidad? El padre. Él es el que paga el agua, que paga el lulu, él el que paga el arriendo, ¿cierto? El hombre, el que lava la ropa, el que plancha la ropa, el que cocina cuando la mujer la manda. No. Entonces, hermano, pero hablando de la paternidad, es el que tiene la mayor responsabilidad, la mayor carga, el que se lleva todo el peso sobre sus hombros, ¿no? Eso mismo el padre espiritual, el pastor o la cabeza. Es decir, que se trabaja en equipo, se imparte, se endosa, se afirma, pero es el que se lleva el mayor peso. Es el que lleva la mayor responsabilidad porque él es el que ejerce paternidad. ¿Está entendiendo, hermanos?
Por lo tanto, hermanos, el entendimiento que Jesucristo vino a traer aquí en la tierra es establecer el corazón del Padre en los hijos. Es decir, trajo salvación, el diseño del cielo. Él enseñó, Jesús enseñó todo lo que el Padre le dijo. Todo lo que el Padre le decía, todo lo que vio hacer a su Padre, el Hijo lo hizo aquí en la tierra. O sea, Jesús sanaba a los enfermos es porque lo vio eso en su Padre. Jesús consolaba es porque lo vio eso en su Padre. Jesús afirmaba y afirmó a esos discípulos común y corrientes, seres humanos, pero le dio tremenda autoridad y le dio tremenda responsabilidad de avanzar el reino en toda la tierra, porque eso hizo el Padre con él. Entonces es uno que crea confianza y responsabilidad al mismo tiempo. Confianza y responsabilidad. ¿Sabes que todos los dones que te ha dado el Espíritu Santo, los dones y los talentos, es para que los sirvas a Dios? Eso es un padre espiritual. Uno que dice, a ver, sabe cantar. Hermanos, vengan todos los que les gusta cantar, ¿sí o no? Hermanos, ¿te gustan las comunicaciones? Ven todos, porque todos los talentos son para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Todos los talentos, todos los servidores, todos los que evangelizan, todos los que hacemos algo por el Señor, es para que haya salvación y la familia de Dios se multiplique en la tierra como en los cielos. Toda la visión, la adoración, todo es por causa de la familia de Dios. Cada vez que el domingo aquí hay 20, 30 personas, 5 personas que reciben al Señor, es por causa de la paternidad. Porque la salvación es para multiplicar la familia de Dios en la tierra como en el cielo. Y todo lo que aportamos en eso es por la salvación de las almas. Amén. Usted es fruto de la visión. Usted es fruto de la paternidad de Dios. Usted es fruto de la paternidad de Dios. Usted es familia de Dios en la tierra. Usted es fruto de la paternidad de este ministerio. Hay doble relación. Una espiritual que tú tienes única con el Espíritu Santo y con tu Señor. Recuerde que somos un cuerpo. Somos hijos individuales, pero también somos un nosotros. Amén. Somos un yo y somos un nosotros. Por lo tanto, tú tienes una relación con tu Señor a través de la fe, a través de la oración, a través de la palabra. Adoras al Señor, ¿cierto que sí? Entonces tú tienes esa relación íntima con Él. Y ahí recibes revelación, recibes presencia de Dios, recibes amor, recibes paz, ¿cierto? Pero también hay una segunda, que es la impartición del Padre. Es la impartición del Espíritu que está en su paternidad. Es decir, es por causa de las dos. Por tu relación personal con el Señor, porque tú eres un templo en el cual habita la presencia de Dios, ¿cierto? Pero también es por causa de la impartición. Cuando mi esposo dice, levante la mano y reciba, que el Dios te bendiga, te proteja y te guarde, ¿cierto? Es porque está impartiendo la protección de Dios hacia ti. Cuando Él dice, venga, reciba, le impone la mano, es porque está impartiendo el don de Dios que carga Él por dentro hacia ti. Entonces muchas veces esto se malentiende, se juzga, se critica. O hay excesos, pero en esta casa no hay excesos. Dije, acá hay un balance. Vamos a poner el fundamento. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó, vamos a leerlo todos juntos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. En otras versiones dice, constituyó primeramente apóstoles. ¿Por qué constituyó primeramente apóstoles? Como las personas con la unción para ejercer una mayor autoridad. Dijo, Jesús constituyó la iglesia de Él con primeramente apóstoles. Segundo, profetas, pastores y maestros y evangelistas, ¿sí o no? La constitución humana, incluso la chilena, se cambia por los hombres. Pero la constitución del Hijo de Dios nadie la puede cambiar. Nadie, no hay nada, ni religión, ni pensamiento, ni cristiano, ni no cristiano que pueda cambiar la constitución de Cristo. Y Cristo constituyó su iglesia con primeramente apóstoles. ¿Cuál es la razón? Por la paternidad. Esa es la razón. La paternidad, porque todo lo que está en el cielo tiene que estar en la tierra. Porque todo el modelo del cielo tiene que haber en la tierra. Jesús constituyó primeramente apóstoles para ejercer paternidad.
para poder tener una familia aquí en la tierra. Dios del cielo tiene una familia en el cielo y en la tierra. ¿Cómo es que ejerce la paternidad? ¿Cómo es que la familia de la tierra realmente se comporta y tiene la convicción de ser hijo a través de la paternidad? Diga conmigo, paternidad espiritual. Diga, yo tengo un padre espiritual. Yo tengo un padre espiritual. Diga, paternidad espiritual. Es algo que se imparte de espíritu a espíritu. Hermano, un pastor o un apóstol que ejerce paternidad es alguien que tiene convicción de que es hijo de Dios y que tiene una relación con su Padre espiritual, su Padre celestial. Y esa relación, esa revelación como hijo con su Padre espiritual la imparte a todas las ovejas. Los de atrás están escuchando. Por eso que el apóstol Pablo impartía a miles de miles de miles. Y a los miles le decía, hijitos míos, imítenme a mí. ¿Dónde está esa palabra? Hijitos míos, imítenme a mí, que yo imito a Cristo. Primera de Corintios 11:1. Dice, sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Él estaba diciendo, el apóstol Pablo, a los miles de sus hijos espirituales: mire, yo tengo identidad de hijo porque yo imito a Cristo como hijo. Por lo tanto, ustedes imiten mi identidad también. Sí, pero la gente carnal o que no tiene revelación dice, ¿pero qué? Si el apóstol Pablo era un simple hombre. No era un simple hombre. Era un hijo de Dios con revelación y con una relación con su Padre celestial. Y por esa razón impartía esa identidad de hijo. Por esa razón le decía a Timoteo, su hijo, su pastor, cuando estaba medio débil, le decía, avivo el don de Dios que está en ti. Así le decía a sus discípulos, avivo el don de Dios, porque él estaba avivando, despertando los dones y el propósito y el plan que Dios Padre tenía con él. Y el apóstol Pablo decía, avivo el don de Dios que está en ti, y le imponía manos. O le decía a la multitud, avivo el don de Dios que está en ustedes. Hermanos, por esa razón nosotros decimos, despierta tu espíritu, porque estamos avivando el don de Dios que está en ti a través de la impartición. Primera de Corintios capítulo 4. Vamos a leer solamente el versículo 15. Usted lee en su casa el resto de los versículos. Amén. Y con esto vamos a terminar. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. La palabra ayos significa maestros. Ayos significa maestros. Cuando Pablo, el apóstol, le hablaba a los corintios acerca de que ellos tienen 10,000 ayos o 10,000 maestros, le estaba diciendo, pero no tenéis muchos padres, me tienen a mí como apóstol. El apóstol Pedro al otro grupo de personas le decía, me tienen a mí como apóstol. Los otros apóstoles al otro grupo de miles de gente le decían, me tienen a mí como padre. Podrán tener muchos maestros, muchos que le enseñen, pero no son padres. Por eso Jesús criticó a los religiosos de la ley, a los fariseos, y le dijo, no llaméis a nadie padre porque ustedes son solo maestros. ¿Estamos aquí? Ustedes son solo maestros, así que no se vengan aquí a tomar un rol que no hacen. Pero padre, el reino de Dios partió con Abraham y fue padre de multitudes. Los padres biológicos de aquí de la tierra somos padres. Entonces algunos dicen, ay, pero ¿por qué le dicen padre? Si Jesús dijo, no digáis padre, le estaba diciendo a los hipócritas, a los fariseos, que eran solo maestros y no eran padres. Un padre que engendra avivamientos, uno que engendra a través de él y todo el remanente, salvación para miles de almas de una ciudad y de una nación. Por eso que el diablo le gusta la orfandad, porque los huérfanos no establecen el reino en ninguna parte. Los hijos de Dios sí. Los que tenemos paternidad celestial y paternidad espiritual sí. Hablamos al Señor, hablamos de Cristo en todo lugar.
Vamos y traemos las almas a la casa del Señor, al reino de Dios. Vamos a multiplicar la familia de Dios en la tierra. Y porque además tenemos un Padre espiritual que nos empodera y nos imparte de lo que Él es en el Espíritu. El profeta Malaquías profetizó ya terminando la dispensación del Antiguo Testamento, donde nadie le dijo a Dios Padre, todos le decían Jehová, el gran yo soy, el Todopoderoso. Pero el profeta Malaquías te profetizó a ti y a esta generación. Y profetizó algo para tu vida espiritual y para también tu paternidad natural. Malaquías 4:6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea yo que venga y hiera la tierra con maldición. Lo que está diciendo el Señor a través del profeta Malaquías, le está diciendo a todo el mundo, a los israelitas y a nosotros, los que un día éramos gentiles, nos estaba diciendo: mira, va a venir el Hijo de Dios y va a arrancar la orfandad de tu vida y va a restaurar tu relación como hijo con tu padre biológico. Y los padres biológicos van a poder ser mejores padres y madres con sus hijos. Y además vas a tener un Padre espiritual que te va a enseñar, que te va a modelar a ser un mejor padre, una mejor madre con estas nuevas generaciones. Vas a ser uno que como tu corazón se va a restaurar, vas a llenar la casa de Dios con la familia de Dios. Vas a llenar el reino de Dios con muchos hijos de Dios como tú. Así como que es un bebé que quiere los brazos de su padre, de su papito. ¿Sabe lo que hará el Señor ahora mismo? Sanar tu alma, sanar tu corazón, las heridas de tu pasado. El amor del Padre va a tocar tu corazón. Porque el diablo lo que hizo fue herirte con orfandad. La tierra, hay maldición en la tierra, hay violencia en los planes, en las ciudades, en las naciones, porque hay huérfanos. Pero tú eres un hijo de Dios que tiene un Padre celestial y un Padre espiritual que te endosa, que te afirma, que te empodera para ir a buscar a los huérfanos de esta ciudad y de esta nación. Aquí la mayoría son almas ganadas en esta ciudad. Porque tienes uno que te parió. Si usted viene de otra ciudad o de otro ministerio y me dice: bueno, yo ya llegué aquí salvo, entonces no tengo padre espiritual. Déjame decirte que sí lo tienes, que el Señor te trajo para adoptarte, te trajo para firmarte, para empoderarte, para que hagas la voluntad del Padre, para que conozca tu identidad de hijo, conozca la voluntad de tu Padre. No es casualidad que tú estés aquí, o aquellos que están viendo las redes sociales, no es casualidad. El Espíritu Santo es el que convence para que deje de ser un errante, para que deje de ser uno que va para allá y para acá y que no se establece en el reino de Dios. Te quiero contar algo que vivió el apóstol Pablo y que también lo ha vivido mi esposo. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque ser un padre produce dolores de parto, hermano. Una madre cuando está pariendo es dolorosa. Lo que hace un padre, tiene dolores de parto, tiene persecución, tiene problemas también. Pero lo que tiene el corazón de un padre espiritual es que Cristo se ha formado dentro de ustedes como hijos, que tengas una identidad de hijos. Y si recibes la identidad de hijos, no vas a ser débil,
No vas a dejar los caminos de Dios. Vas a educar a tus hijos con un corazón de padre. Tu familia le va a ir mejor. Vas a ser una madre y un padre que van a poder modelar a tus hijos, a tus generaciones, a tus nietos, con el corazón correcto, no con un corazón amargado de huérfano, no con un corazón herido, sino con el corazón de Cristo, el corazón del Hijo. Eso es lo que hace un padre. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Eso es lo que hacía el apóstol Pedro. Eso es lo que hacían todos los apóstoles. Modelaban a Cristo en las ovejas. En Efesios 4:11 dice: para madurar a los santos para la obra del ministerio. Un santo, un hijo de Dios maduro, es uno que sirve a Dios en su llamado. Es uno que gana las almas en su gran comisión. Y es uno que logra hacer la voluntad del Padre en su llamado personal. Es uno que asume toda la responsabilidad, las persecuciones, las injusticias por causa de las ovejas, para que tú seas modelado como un hijo, para que crezca Cristo dentro de ti, para que acabes con la orfandad y con las quejas y con las amarguras de tu pasado. Es uno que recibe la identidad de hijo para hacer la voluntad del Padre. Por esa razón, los apóstoles que Jesucristo ministró, impartió, ganaron ciudades y naciones completas. Porque los padres espirituales impartían a sus ovejas la identidad de hijo y la paternidad. Esa fue la vida de los apóstoles. Y esa ha sido la vida de mi esposo desde que se convirtió a Jesús hace 30, 28 años atrás. Él fue un hombre siempre de mucha oración. Y lo primero que el Señor le mostraba era sus raíces de amargura. Le decían: tienes que perdonar a tu padre, tienes que perdonar a tu madre, tienes que perdonar a todos. Y se comenzó a revelar a él su identidad de hijo, su valor. Comenzó a recibir esa revelación y se relaciona con Dios como Abba, Padre. Porque nadie que ha tenido una vida tan difícil en el pasado puede sanar su corazón si no es con el amor del Padre y si no es con la identidad del Hijo. El Espíritu Santo me dijo: diles que reciban en su espíritu su Padre espiritual, que reciban la revelación, que esta es tu casa, esta es tu familia, esta es tu iglesia. Aquí vas a dar fruto, aquí te vas a establecer y ya no vas a ser más un errante ni un huérfano. El Espíritu Santo me dijo esto: ¿sabes por qué ¿sabes por qué David, siendo un adolescente en el desierto, mataba leones, mataba osos? Era un niño pequeño, pero con la onda y la piedra defendía las ovejas, porque él tenía una revelación de quién era Cristo, de quién era su Padre. Él no vivió como cualquier israelita del Antiguo Testamento. David vivió como alguien con revelación. Tenía revelación de hijo y tenía revelación del reino. Por eso que él no construyó un tabernáculo como de Moisés. Él construyó un tabernáculo sin habitaciones que lo dividían. ¿Sabes que David adoraba a su Padre en espíritu y en verdad? Y Jesús dijo: vendrán días
en que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, desde la posición de hijo. Y déjame decirte que ahora mismo el Señor, con su amor, la paternidad de Dios, comienza a sanar tu corazón herido. ¿Sabe por qué David no fue rebelde con su padre biológico? Tampoco fue rebelde con Saúl, que era un mal líder. Dice que David daba la vida por las ovejas que no eran de él, eran las ovejas de su papá biológico. Su padre biológico lo rechazó. Ese hombre, el padre de David, tenía favoritos. Los ejércitos, los que eran militares, eran sus favoritos. Y a David lo encontraba menos poca cosa. Pero David nunca se sintió ofendido por lo que hacía su padre. Y dijo: yo voy a dar la vida por las ovejas de mi papá. Y él honraba a su padre. David honraba a su padre de la tierra y honraba a su Padre celestial. Por esa razón daba la vida por las ovejas, porque no eran sus ovejas, eran las de su papá. ¿Sabes qué? Cuando Pedro le falló a Jesús y Jesús resucitó, ¿sabes qué me dice el Espíritu Santo? Le dijo a Pedro: me fallaste, no importa, fuiste desleal conmigo, no importa. Confirma las ovejas de mi Padre. Afirma las ovejas de mi rebaño. Porque alguien que tiene identidad de hijo quizás puede fallar. En algún momento puede ser injusto o puede ser temeroso como Pedro. Pero el Espíritu Santo lo procesó. Alguien que no tiene identidad de hijo traiciona y es desleal y es ingrato, tanto con el Padre natural como con el Padre espiritual. Pero ahora mismo su presencia está sanando tu corazón. El amor del Padre va a borrar esa rebelión, esa desconfianza hacia las autoridades. Ahora mismo su presencia está borrando heridas, está borrando rebeliones, deslealtades de tu corazón, para hacerte un hijo como fue David. Un hijo. ¿Por qué no dices a Padre? Abba Padre. Adore al Padre, adore. Levanta tus manos a Abba mientras le adoras. Tu alma es sanada. Mientras le adoras, tu alma es sanada. Nunca falla, siempre me abraza. Cántale Abba, dile papito, Abba. Amor nunca falla, siempre me abraza. Gracias, Espíritu Santo. Antes que nos vayamos, igual quiero dar un testimonio. Mire cómo es el poder de la autoridad de la paternidad. Usted podría decir: pero pastora, usted es la esposa, ¿cómo va a ser él su padre espiritual si es la esposa? Pero la autoridad en el espíritu de un padre espiritual es tan grande que alcanza a la esposa, a los hijos naturales, a los hijos espirituales. Porque hace muchos años, a pesar de que yo era cristiana de años, pero cuando él comenzó a ejercer su llamado pastoral y como apóstol, él comenzó a impartirme de la vida de él, de su identidad. Yo era una persona que era muy apocada, muy tímida. Una persona que tenía mucha doble ánimo. Pero como a través de su espíritu, de su impartición, me llevó a mí también a hacer la voluntad de Dios. Nunca me impuso nada. Él nunca me exigió nada. Solamente lo he aprendido de él. Y he recibido como usted, cuando él dice reciba, yo también recibo de él, de su espíritu. Los que estamos aquí, todos los que están en el altar, han sido empoderados por su paternidad. Las pastoras, sus líderes también. Pero no solamente nosotros,
y los que servimos a Dios tiempo completo, sino que también todo el pueblo. Levante su manito al cielo. Levante su mano. Reciba esta revelación en su espíritu. Reciba la revelación, la identidad de ser hijo de Dios y también de ser hijo espiritual del pastor Félix, del apóstol Félix. Profetizo sobre tu vida mayor revelación de tu identidad y del Padre Celestial. Profetizo sobre tu vida que los dones y los talentos que Dios te dio van a ser avivados. Vas a avanzar el reino como un militante. Vas a tener el corazón de David para avanzar el reino, para honrar a tus padres, para honrar a tus líderes, para honrar a tu pastor, para recibir de tu paternidad, para recibir tu herencia. Diga: recibo mi herencia, recibo mi herencia, recibo mi herencia. Diga: vamos a multiplicar la familia de Dios en esta ciudad. Vamos a multiplicar la familia de Dios en esta nación de Chile. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Den un aplauso al Señor. Vamos, glorifique al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Vamos, denle un aplauso de alabanza al Señor. Es un adorador como David. Eres uno que adora al Padre en espíritu y en verdad. Eres de esa generación, y tus hijos y tus hijos y los hijos de tus hijos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dile: profetizo sobre mis hijos, profetizo sobre mi familia. Restauración de la paternidad, restauración de la paternidad. Amén. A fuertes aplausos al Señor. Aleluya, aleluya. Al Rey de Gloria, al Padre. Suyo es el reino. Como hijos confiados, vamos al corazón y a los brazos del Padre. Haremos la voluntad del Padre. Venga tu reino a la tierra. Venga tu reino a esta ciudad y a esta nación de Chile. Venga tu reino a las naciones de la tierra. Llamamos a los huérfanos. Llamamos a los huérfanos, a los hijos de Dios. Llamamos a los hijos pródigos. Llamamos a los hijos pródigos. Los hijos de Dios con identidad traen los hijos pródigos al corazón del Padre para ser vestidos con su corona, con su vestido.